que hoy tenemos es derribando estereotipos. ¿Qué tipo de estereotipos estaremos derribando hoy? Pero indudablemente existen y han existido muchos estereotipos. Cuenta la historia que Mahatma Gandhi, un líder indio, estuvo a punto de convertirse al cristianismo. Y esto fue algo que por algún tiempo él estuvo valorando. Él era hinduista, o sea, la religión que él practicaba era el hinduismo. Pero sintió cierta atracción por el cristianismo en la India. Estaba floreciendo el cristianismo. Y cerca de donde él se encontraba había una iglesia evangélica. Habían ciertos estereotipos en la India que apuntaban a la raza y al estatus social. Y él pensó hasta cierto punto que dentro del cristianismo estas cosas no debían existir. Y él se acerca a la iglesia que estaba cerca de donde él vivía. Y de cierta forma, cuando llega a la puerta, le piden que por favor no entre y que vaya a buscar una iglesia de su raza o de su color. Mahatma Gandhi no es blanco como los soviéticos o como los ingleses. El indio es un poco oscuro, de tez morena, tirando para negro quizás. Y él dijo, pensé que en el cristianismo estos males podían atacarse desde adentro. Seguiré siendo hindú y así atacaré el mal desde mi propia religión. Los estereotipos a lo largo de la historia han estado, pero que se expresen de una u otra manera dentro de la iglesia es algo, yo diría, inadmisible. ¿Por qué tenemos que estar creando estereotipos cuando Dios no crea estereotipos? ¿Qué es lo que nos lleva? Porque el deseo del Señor es que todo el mundo conozca del Evangelio y que a todo el mundo le llegase el Evangelio de forma tal que la raza, la cultura, el estatus social y económico o el tipo de país subdesarrollado o desarrollado no influyeran negativamente en la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué son los estereotipos? Los estereotipos es una idea aceptada por un grupo de personas, pero con un carácter casi inmutable que va influenciando paulatinamente a la cultura. Y como somos testigos y hemos podido ver, y estoy seguro que el Espíritu Santo hoy estará hablando a tu vida, que ciertos estereotipos de la sociedad propiamente guayaquileña han sido introducidos a IFG. Indudablemente. Sería el colmo de los colmos que digamos no. Y lo vas a ver, y confío en el Señor que estos estereotipos hoy en el poder del Evangelio tú lo puedas derribar. Los estereotipos no son otras cosas que concepciones preconcebidas sobre cómo deben comportarse el hombre y la mujer en la sociedad. De manera que existe un interés gradual en cada creyente que estos estereotipos no impidan que otros lleguen al Evangelio y conocer de Cristo y ser recibidos en la comunidad de creyentes. Y esto es lo que Lucas nos sigue contando en el capítulo número 10 acerca de Cornelio y de Pedro. Pedro un judío, Cornelio un gentil. Entonces comenzamos a hacernos preguntas sobre los estereotipos de hoy. ¿Cómo podemos compartir el Evangelio en nuestra ciudad? Porque este es el nombre de nuestra serie. ¿Cómo podemos compartir el Evangelio en nuestra ciudad de Guayaquil sin que se levanten estereotipos? ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros procedemos de una cultura que continuamente levanta estereotipos, nos da la manera en que debemos conducirnos. Para eso Lucas nos enseña como primer punto que para compartir el Evangelio en nuestra ciudad
deben desaparecer hábitos y tradiciones que crean barreras. Si esto no acontece en tu vida, lo más probable es que seas una persona que te conectes con ciertos estereotipos. Y aunque ustedes no lo crean, siempre tratamos, o mejor dicho, en otras ocasiones somos tentados a poner estereotipos en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque esto lo hacemos por múltiples causas. Por ejemplo, fuimos enseñados desde la infancia por nuestros padres: no vayas aquí, vístete así. Y vamos creciendo en la vida. No te juntes con, cuidado con, haz esto. Y todo parece indicar que desde que nacemos se nos están continuamente implementando estereotipos. Una persona adulta que no comparte, tú puedes estar seguro que desde niño lo enseñaron a ser egoísta. Adquirimos estereotipos de la cultura en la medida que nos desarrollamos, vemos, actuamos, valoramos, hablamos, nos comportamos, nos cuidamos, seguimos siendo cristianos a la manera que las personas del mundo lo son. Y estos estereotipos de una u otra manera nos van moldeando al punto que son introducidos paulatinamente dentro de la misma congregación donde no deberían existir. Y así sucesivamente vamos desarrollando como creyentes ciertos estereotipos, otros sumando estereotipos. Y muchas veces no nos detenemos a pensar ni siquiera si estos estereotipos que yo estoy levantando o que ya tengo implementado en mi vida destruyen, obstaculizan el avance del evangelio y que otros puedan entrar por esa puerta y disfrutar de lo que hoy tú y yo tenemos. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que iluminarnos. Como decía el gran reformador y teólogo Juan Calvino, el ser humano es una fábrica de ídolos. Tan pronto derribamos un ídolo, automáticamente el lunes en la mañana estamos erigiendo otro ídolo. Y quizás hoy tú puedas derribar algunos estereotipos por los cuales he estado orando desde la madrugada para que Dios te ayude a derribarlo, pero tienes que estar consciente que al terminar hoy o quizás mañana en la mañana, la sociedad te va a implementar algunos estereotipos. Y esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, recordemos que recibió una visión de animales inmundos y tenía que ir a donde estaba Cornelio, un judío, tenía que visitar a un gentil. Y cuando los mensajeros de Cornelio llegaron a donde estaba Pedro, ya Dios le había revelado a Pedro que afuera estaban algunas personas que él mismo había enviado. Leamos el verso 21 al 26. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Por favor, marque ahí la primera pregunta de Pedro. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Por favor, subraye: algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro tiene que obedecer sin dudar, pero hace una pregunta. Y esta es una de las tantas cuestiones que se debaten en la teología. Si Pedro no quería ir, si Pedro quería ir, si Pedro la visión no se la había conformado completamente, pero de una u otra manera había una lucha interna dentro de Pedro.
pero obedeció, porque el secreto de la eficiencia y de la obra en el siervo de Dios está en la obediencia. Pedro desciende y les dice a ellos: yo voy con ustedes. Por lo tanto, Pedro, para que su obra tuviese éxito, debe comenzar por el primer paso: derribar los estereotipos por medio de la obediencia. Pero para esto es necesario saber que nuestro esfuerzo y nuestra autonegación debe estar acompañada de la obediencia, y ponernos a disposición de la necesidad espiritual de otros nos hace que los estereotipos paulatinamente se estén derribando. De manera que Dios desea que otros puedan participar de los dones y talentos que Él ha derramado, pero muchas veces asumimos renuncia por parte de lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, tienes que ir a predicar al sur, y ahí como que ya tú pones una objeción, o quizás dos, o quizás tres. Allá las papas queman, allá es muy peligroso ir. Pero si te invito a esta parte norte, para donde se están moviendo las iglesias continuamente, ahí no ponemos objeciones. Nos vamos de una para el norte, esas ciudaderas peluconas, donde posiblemente se han de esconder los grandes depravados y depredadores de esta vida. Porque esos lugares se prestan para eso. Acá es visible, ellos expresan lo que son. Allá pueden esconder la realidad que tienen dentro. Por lo tanto, en un lugar u otro, la necesidad sigue siendo la misma y a la vez imperiosa. Por lo tanto, la concepción de un ser supremo y solamente Dios, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, es quien le hace entender a Pedro que él no es mejor que la persona que va a visitar. Y te digo algo, era un gesto un poco común para un judío como Pedro visitar a Cornelio como gentil. ¿Por qué? Porque entre los gentiles había una restricción contra las relaciones sociales con personas gentiles. Oye, lo que Pedro está haciendo es histórico. Literalmente es histórico. De manera que las ideas correctas de Dios tonifican, dan forma, embellecen las relaciones con nuestros semejantes. Estén donde estén, tengan lo que tengan, sean como lo que sean. Por eso es que yo continuamente soy enemigo de los estereotipos. A veces muchos no quieren estar al lado mío porque como sé cuando existen estereotipos, me toca derribarlo. Y me toca a mí decir: te digo la verdad, ¿quieres que te mienta o qué tú quieres que yo haga? Si tú quieres que te mienta, te voy a decir: ok, pero es imposible que tú le pidas a un pastor que te mienta. Esta sociedad continuamente levanta estereotipos. Las personas llegan donde está Pedro, saben que es un judío, pero no quieren dejar fuera qué tipo de persona gentil es la que los ha enviado. Y en el verso 22, estos hombres recalcan una vez más las características de Cornelio. Varón justo, temeroso de Dios, pero aparte de todo, tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, sus enemigos. Hoy en el devocional estábamos hablando de la persona Gayo en la tercera carta de Juan. Como los extraños, los extranjeros, los que no pertenecían a la comunidad de creyentes, tenían buen testimonio de Gayo. He aquí Cornelio tenía buen testimonio de parte de los judíos, que creían que los gentiles deberían ir al infierno y ellos eran los que iban a estarle dando calor o encender la llama para que otros se perdiesen eternamente. Ese era el concepto rabínico de los judíos. Sin embargo, había una comunidad judía en Cesarea que tenía buen testimonio de Cornelio. ¿Saben por qué? Como dije hace unos domingos atrás, o quizás el domingo pasado, he hablado tantas cosas que a veces no recuerdo dónde fue que las dije. No tienes que ser miembro de una iglesia para que digan que tú eres un buen creyente.
Wow, pastor, y yo pensaba, por eso es que muchos son engañados. No tienes que decir que perteneces a la iglesia Fuente de Gracia para que la comunidad cristiana diga que tú eres un buen creyente o los enemigos de la cruz. He aquí un hombre gentil teniendo buen testimonio delante de los judíos. Y esto obedece a ambas cosas. Obedece a que Cornelio era un hombre temeroso de Dios con toda su familia. Algo que los judíos miraban mucho. Su familia, si usted mira para allá, vamos a todos a mirar para allá, el banner azul dice una iglesia que ama a la familia. Porque mi mayor deseo es que tu familia sea luz en Guayaquil, pero que tú como hombre seas como Cornelio, sacerdote, maestro e instructor y guía del hogar. Por eso, como Pedro obedeció y obedeció Cornelio, llego al punto número 2 de esta mañana, que dice que la obediencia a Dios hace que los estereotipos sean derribados. Estoy consciente, al igual que tú quizás, que una de las cosas más complicadas en nuestra vida es la obediencia. Por no obedecer, Adán y Eva pusieron a la humanidad en un caos. Por no obedecer, muchos matrimonios terminan divorciándose, poniendo a sufrir a los hijos. Por no obedecer, muchos gobiernos destruyen naciones, la llevan a la quiebra y la destruyen, como pasó con Faraón por no obedecer a Dios. Por no obedecer, nos metemos en tantos problemas que muchas veces las consecuencias son irreversibles. Y como resultado, en la manera que vamos por la vida desobedeciendo como un estilo de vida, es en esa misma manera que nosotros vamos absorbiendo ciertos estereotipos. Estos nos van moldeando de una manera u otra, quizás subjetiva o objetivamente, quizás intencionalmente o quizás no tan intencionalmente, pero de una u otra manera nos van dando moldes continuamente. Pedro tenía que obedecer la voz de Dios. Y digo tenía, ¿saben por qué? Porque Pedro tenía el Espíritu Santo. Recordemos esto. Se les dijo, esperen el poder del Espíritu Santo. De manera tal que Pedro no podía ir a la comunidad gentil sin tener el Espíritu Santo. ¿Cómo él iba a romper esos estereotipos que su misma cultura había implementado? Con el intelecto usted no derriba ningún estereotipo. Con la sabiduría humana usted no hace nada. Todo se hace por medio del Espíritu Santo, porque nos vamos a enfrentar a un mundo espiritual que demanda de nosotros un poder sobrenatural que sea también espiritual. Y a veces se nos olvida eso. Pedro necesitaba el poder del Espíritu Santo porque Pedro era un hombre que ponía ciertas objeciones a las cosas que el Señor Jesús decía. Y en 2 ocasiones Pedro hace la misma pregunta. Le preguntó a los que Cornelio había enviado a Jope y le volvió a preguntar a ellos cuando llegó a casa de Cornelio. Leamos los versos 27 al 29. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis, escuchen esto, verso 28, cuán abominable, una palabra fuerte, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero o gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, pero Pedro, otra vez, se te reveló en un éxtasis. Los de Cornelio te dijeron, y ahora llegas a casa de Cornelio y vuelves a preguntar, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, ¿a qué se debe la doble pregunta de Pedro? Es obvio
que se debe a lo cuán abominable es para un judío estar en la casa de un gentil. Aunque somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, en muchas ocasiones somos tentados a rehusar escuchar la voz del Espíritu Santo. Debemos comprender la situación de Pedro. Él les dice que lo que está aconteciendo en ese momento sobrepasa el entendimiento de todos ellos. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Les dice que deben ser consecuentes con lo que está aconteciendo allí. ¿Saben por qué? Porque Dios se le había revelado a Pedro. Leamos los versos 14 y 15 que los estuvimos viendo el domingo pasado para que ustedes puedan comprender lo que yo dije el domingo pasado. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15. Volvió la voz a la segunda vez a su vida otra vez. Pedro, ¿qué está pasando? ¿Cuántas veces? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Saben cuántas veces he escuchado mata y come todos los animales? Y este versículo no tiene nada que ver con la comida. Porque ahora aquí, en el verso 28, Pedro describe en qué consiste la visión, y la visión no consistía en comer animales. Es imposible, digo imposible, hiperbólicamente hablando, para que tú puedas comprender que Dios sabía en el contexto que se estaba moviendo Pedro como judío, porque él es quien había implementado las leyes de no comer animales inmundos. No se trata de eso hasta ese momento. Se trata de que debemos comprender esa situación. ¿Saben por qué? Porque si de algo los gentiles y los judíos se diferenciaban, era en la manera en que trataban las cuestiones sanitarias. Los gentiles comían sangre. Vamos a ver después, cuando lleguemos a Hechos 15, si la asistencia baja o sube, cuando lleguemos al punto de la sangre. Los gentiles comían todo tipo de animal, comían con las manos sucias, comían donde quiera. Y los judíos, los rabinos, continuamente fueron añadiendo cuestiones para marcar una diferencia. La forma de vestir, la forma de comer, la forma de actuar, la forma de comportarse. Y todo esto fue cargando cada día más a los judíos. En ese entorno Pedro es desarrollado. Y él llega al punto y les dice a ellos: ustedes saben cuán abominable es, porque yo lo comprendo desde hace mucho tiempo. Y cuando él dice ustedes saben, no se refiere a 3 días. Se refiere a una historia larga, extensa, donde los judíos y los gentiles no se llevaban. Y ahora Pedro tiene que entrar a casa de un gentil. Pero como les dije hace unos minutos atrás, que marcaran bien, Pedro no fue solo. Pedro quiso ir con algunas personas más. Tan abominable era entrar a casa de un judío, de un gentil, que para un judío era un pecado horrendo ayudar a dar a luz a una madre gentil. Porque ¿saben qué decían ellos? Estoy cooperando con que otro pagano venga a este mundo. Hasta ese punto llegó el pueblo judío con los gentiles. Y ahora Dios está rompiendo esta barrera, estos estereotipos. Por eso es que Pedro necesitaba el poder del Espíritu Santo, porque en su propia naturaleza desprovista de ese poder como judío, él no iba a ir a casa de Cornelio. Él tuvo que tener una experiencia con Jesús, tuvo que ser empoderado del Espíritu Santo, y ahora entiende que tiene que ir a casa de las personas donde un proverbio rabínico dice que los gentiles fueron creados por Dios para el combustible del infierno.
Ustedes saben cuán abominable es para mí entrar a casa de un gentil. Así que era un ambiente un poco cargado para Pedro. Así que no hay nada, pienso yo, más esclavizador para una persona que las costumbres que la sociedad le impone. Repito otra vez, no hay nada más esclavizador para una persona que las costumbres que la sociedad le impone. Muchas personas dentro de la iglesia siguen esclavizadas a las costumbres de la sociedad, tomando decisiones como los incrédulos, viviendo como los incrédulos, haciendo negocios como los incrédulos, tratando a la iglesia como los incrédulos la tratan, llevando sus finanzas, sus gastos como los incrédulos. Por lo tanto, no puede ser así dentro de la iglesia del Señor. Estos prejuicios no deben estar, porque servimos a un Dios que no hace acepción de personas. Los separatismos están bien que existan dentro del mundo pagano. Naciones se dividen, partidos se dividen, hay varias etnias acá en el Ecuador, hay varias personas que se dejan el pelo largo, tienen un tipo de comida específica, pero eso no nos debe separar, para nada. Miren lo que Pablo describe en Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando. Por eso quise ponerte hoy el título, derribando estereotipos. Derribando la pared intermedia de la separación. Pedro ve a casa de Cornelio. ¿Pero por qué? Porque la pared ya yo la derribé. Pero ¿por qué entonces nosotros, si Dios derribó esa pared de prejuicios y estereotipos, vivimos siempre con cemento, arena y bloques levantando paredes? ¿Por qué? Yo soy enemigo, lo digo literalmente, de los estereotipos. ¿Por qué? Y de los grupos. Soy enemigo, literalmente soy enemigo de los grupos. Porque los grupos, aunque ustedes no lo crean, van creando sus propios estereotipos. Y como van creando sus propios estereotipos, comienzan y crean paredes. Y a partir de ahí, ya nadie tiene acceso a entrar. A la hora de comer, el grupo; a la hora de participar, el grupo. Y aunque ustedes no lo crean, dentro del cuerpo de Cristo, esos son estereotipos que hay que continuamente estar derribando. Compartimos con aquellos, siendo creyentes, miembros de la misma iglesia, que son afines a mis criterios. Y es obvio, Pedro dentro de la comunidad judía se iba a sentir bien. Pero dentro de la comunidad gentil, él dijo lo siguiente: ¿sabes cuán agradable es para mí estar acá? Si él iba a la comunidad judía, él no iba a decir eso. Se iba a sentir bien. Quizás iba a ver ahí a un gentil comiendo sangre como si fuera un vampiro. No lo iba a ver en la comunidad judía. Y así pasa entre nosotros, los creyentes. Queremos que estén a nuestro lado las personas a nuestros fines. Pero pastor, ¿cómo es esto? Muy sencillo. Tú y yo somos tentados a estar con las personas que nunca nos van a criticar. Es muy sencillo. Que nos van a aceptar, que no nos van a criticar los pecados que cometemos, que las malas acciones, porque tan pronto él o ella lo hace, ya no es bienvenido a nuestro círculo cercano. ¿A quién le ha pasado eso? Si no te ha pasado, te tengo una buena noticia: pronto te pasará. Los discípulos del Señor Jesús continuamente andando con Jesús y levantando estereotipos. Miren lo que nos da el punto número 3. La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es el instrumento que debemos usar para derribar los estereotipos.
Si nosotros supiéramos que tenemos en nuestras manos el instrumento más poderoso para derribar estereotipos, no tuviésemos tantos estereotipos dentro de la iglesia. Repito, que la sociedad lo tenga es admisible, pero que lo tengamos dentro de la iglesia. Yo fui absorbido por varios estereotipos. Yo soy negro. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué remedio? Soy negro. Y cuando yo cogí el bus, hoy gracias a Dios, por la gracia del Señor, tengo un auto. Bendición del cielo. No porque yo lo merezco. Pero cuando me subí en el bus, yo decía, las personas son educadas acá en Ecuador. Se sientan en otros lugares para que todo el mundo tenga espacio. Y yo siempre me hacía así, decía, ¿qué tengo yo? Y fue pasando el tiempo hasta que me dijeron, el problema es que usted es negro, pastor. Y aquí los negros, y aquello para mí fue un dolor tremendo. En la iglesia donde yo estaba, muchas personas no me daban la mano, me hacían, hola, ¿qué tal? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esos estereotipos dentro del pueblo de Dios? ¿Asunto de qué? ¿Por qué yo tengo que estar separado de una persona que no tenga el mismo color de piel mío? ¿Por qué yo tengo que verme mejor que otra persona porque yo vivo donde él no vive, yo tengo el auto que él no tiene o yo tengo la ropa que él no tiene? Mira, quiero decirte que esos estereotipos están dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que Santiago dice, si entra un hermano bien vestido, con el auto del año, automáticamente queremos sentarlo ahí al frente y queremos darle todo lo que necesita. Una religión falsa. Por eso es que el evangelio, la verdad, es el instrumento. Miren lo que Pedro hizo después que recibió el poder del Espíritu Santo. Verso número 30 al 32. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Ya están viendo por qué era de gran testimonio este hombre para los judíos. Porque los judíos se tomaban el ayuno muy en serio. Y los gentiles, lo vamos a verlo si Dios lo permite en otras partes más adelante, que siempre eran glotones, continuamente comiendo. El ayuno no formaba parte de su vida. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, en un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Imagínense ustedes la compañía reunida en casa de Cornelio, todos gentiles, pero estaba compuesta esa comunidad de gentil por personas devotas a Dios, temerosas de Dios, con un buen testimonio en el vecindario y con una actitud e interés y apertura de corazón. ¿Viene un gentil? ¿Viene un judío? Vamos a ir a casa de Cornelio. Cornelio invitó a todo el mundo, vengan todos los que quieran a escuchar a un judío hablar algo que ya Dios me estuvo diciendo. Entonces, ¿cuáles son las marcas distintivas de esta comunidad de creyentes que automáticamente llega Pedro? Ya ellos lo estaban esperando, pero querían conocer lo que Pedro iba a decir. Miren lo que dice el verso 33. Así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí
Estamos aquí en la presencia de Dios. Estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para comer? Para oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Para oír lo que Dios te ha mandado. La presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Cuáles son esas marcas? Muy sencillas. Ellos tienen un debido sentido de la presencia del Señor. Miren qué conexión hay en ese verso. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oye, tú puedes estar en la presencia de Dios y no escuchar nada de lo que Dios te ha mandado. Aquí estamos leyendo la palabra del Señor. Indudablemente estamos en la presencia del Señor. No porque Dios tiene presencia en ciertos lugares, sino cuando se expone su palabra, estamos escuchando a Dios. ¿Sabes tú? Tú puedes estar separado, tú puedes estar ahí sentado y estar obstinado, puedes estar diciendo que no con tu cabeza, puedes estar pensando en la chuleta de las 12 del día, e inclusive te puedes estar preguntando qué yo hago aquí. Pero parece que ellos no. ¿Y saben por qué? Que ellos estaban conscientes que Dios estaba en ese lugar. Su vida de conducta validaba eso. También ellos tenían una completa intención de recibir a la visita. Vuelve la visita. Recibieron a Pedro y le dijeron: mira, estamos aquí en la presencia de Dios. No pienses que se trata de ti. Se trata de Dios, pero queremos escuchar lo que Dios te va a decir. La compañía gentil no se había reunido como una costumbre sencilla de hacer una fiesta común y comer chancho, sino para escuchar la palabra del Señor. Y Cornelio los había despertado para que escucharan lo que Pedro tenía que decir de parte del Señor. Pero también tenían una debida apertura de corazón. Ellos estaban en la presencia del Señor para oír lo que el Señor iba a decir. Por lo tanto, tenían una apertura de corazón. Y muchos pueden venir a la casa del Señor a escuchar la palabra del Señor con un corazón cerrado. ¿Sabía usted eso? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Lo vamos a ver más adelante. Lo hemos visto en parte acá. Muchos vienen obligados. Muchos vienen porque no tienen otro remedio. Muchos vienen y se quedan dormidos en la presencia del Señor. Y no se quedan dormidos con un teléfono hasta las 4 o 3 de la madrugada. Tristemente es así. Muchos asientan con su cabeza diciendo que es verdad y al salir de la iglesia se les olvidó todo lo que escucharon. Oidores olvidadizos. Ellos tenían una apertura de corazón. Estaban preparados para dejar a un lado todos los prejuicios y oír todas las cosas que el Señor iba a decir por medio de Pedro. Apertura de corazón. Pero hay una cuarta marca en esta comunidad gentil. Ellos tenían una conciencia de lo que tenían que hacer. Oye, le dicen a Pedro: estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar. Ahora, tengamos algo bien claro. ¿Ustedes creen que ellos iban a escuchar para no obedecer? Es imposible. Ellos le dicen a Pedro: estamos aquí en la presencia del Señor, por lo tanto queremos escuchar lo que Dios va a decir por parte tuya. Hay un sentido claro de obediencia. Ellos saben que ya se rompió el estereotipo, esos prejuicios, esas divisiones. Ellos quieren escuchar ahora a Pedro. De lo que Dios le va a decir a Pedro, ellos quieren obedecer. ¿Saben por qué? Porque la obediencia era un estilo de vida de esa comunidad. Cornelio era el estandarte, por así decirlo, de la obediencia, del temor. La obediencia formaba parte de ellos. No era algo impuesto, no era algo novedoso. Recordemos que era una comunidad devota. Por lo tanto, lo que Dios iba a decir por medio de Pedro, ellos lo iban a obedecer. Miren lo que dice el verso 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme
y hace justicia. Ahora es que Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque todo parecía indicar que hasta ese entonces él no lo había comprendido. Y que Dios sí tenía acepción de personas, los negros para un lado, los blancos para otros, los del sur para otro lugar, los del norte en ciudadelas bonitas para este lugar. No, ese es del lado acá. Porque Apocalipsis nos dice que estaremos reunidos con el Cordero de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Una vez le dije a una persona racista, lamento que estarás con unos cuantos negros que yo no quisiera estar con ellos en el infierno. Ahí estarás eternamente con personas que tú nunca quisiste estar acá. Puede ser tu caso. Puede ser tu caso. ¿Quién es la persona que hace acepción de personas? Esta palabra en el original quiere decir prosopolentes. Y quiere decir una persona arbitraria, que demuestra injustamente favor hacia un grupo de personas o hacia una perspectiva u opinión sobre ciertas alternativas. Pero es una persona arbitraria. Aquí a mi casa no entra él. En mi auto no se sube fulano. No me mezclo con él o con ella. Ella es una prostituta, pero viene a la iglesia, sí, pero todavía la veo. ¿No ves cómo está vestida? Mira la forma en que se peina. ¿Eso todavía existe dentro de la iglesia? Mira ese hombre, mal vestido. ¿Y si no tiene? Mira esa prostituta. ¿Y si no sabe hacer más nada en la vida que dar su cuerpo? Y no tiene un marido como el que tienes tú, que te lo busca todo. ¿Por qué criticamos? Se nos olvida porque la autojusticia proviene de esos estereotipos que la sociedad nos ha impuesto. Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Miren, el principio que te voy a regalar. Existe una gran diferencia en sostener una verdad y ser sostenido por la verdad. Repito, existe una gran diferencia en ser sostenido, en sostener una verdad y ser sostenido por la verdad. ¿Por qué? Tú estás consciente que lo que estamos hablando aquí es verdad, pero esa verdad quizás no te pueda sostener. Pero que esa verdad te sostenga a ti es otra cosa. Porque tú puedes salir de aquí convencido de la verdad y sostener una mentira cuando llegue el momento de la praxis. Y el momento en el que Dios te puso a una persona que no piensa, no vive y no actúa como tú y es de otra clase social, y la verdad que tú escuchaste ser una mentira en la praxis y actuar de otra manera. Pedro dice en el verso 34, en verdad comprendo. A Pedro lo sostuvo la verdad. Por eso es que dice, en verdad comprendo. Había una verdad en Pedro. Después de tantos paradigmas, después de tantos estereotipos, después de tantos prejuicios, él llegó y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esa verdad lo sostuvo hasta que murió. Y sostuvo y debe sostener tu vida al punto tal que tú no debas estar creando estereotipos. Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque cuando somos sostenidos por la verdad, hay dos cosas que suceden en nuestra vida. La condena a la autojusticia. Los judíos se creían que eran mejores que los gentiles. Y quizás por la forma que tú vives, porque el pecado provee eso. Quizás por la forma en que tú fuiste educado. Quizás por la manera en que tus padres te criaron. Quizás por los colegios a donde fuiste.
Tienes que tener cuidado porque todo eso puede proveer para tu vida autojusticia y prejuicios, pero también condena la incredulidad. ¿Saben por qué? Porque como Dios no hace acepción de personas, Él extiende la salvación a todo aquel que Él desee, incluyendo los más viles y pecadores, como el apóstol Pablo, que era judío pero que consintió la muerte de Esteban. Somos tentados muchas veces a no estar de acuerdo con aquellos que no piensan como nosotros, que no viven como nosotros o que no son como nosotros. Y ahora Pedro tiene que desafiar ese muro de contención que ya Cristo lo había derribado en la cruz. Y él llega y dice: en verdad comprendo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amados, somos embajadores de Dios. Y si somos embajadores de Dios, debemos llevar el mensaje a las clases degradadas de nuestra población guayaquileña. No pensemos nunca que simplemente por ver en ciertos sectores de la población manifestaciones pecaminosas, eso nos quiere decir a nosotros que ellos necesitan más el evangelio que aquellos que ocultamente llevan una vida igual. Romanos capítulo número 3 dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno. Ni Pedro ni Cornelio eran justos. Ni tú ni yo somos justos. Ni el del sur ni el del norte es justo. Ni el de Canadá ni el que está en la selva de Colombia fabricando cocaína es justo. No hay justo ni aun uno. Todos merecemos el infierno. El evangelio debe ser predicado para pobres, ricos, cultivados e incultos, analfabetos, doctos, educados, mal educados. Porque te tengo una buena noticia. Pedro era una persona no letrada. Y ustedes pueden ver la conducta de Pedro, no era una persona muy educada. Y en el 2022, día 3 del cuarto mes, todavía estamos hablando de ese analfabeto. Ten cuidado. Ten cuidado, IFG, con levantar estereotipos. Amada iglesia, quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Tienes algún estereotipo en tu vida que estés llevando junto con esa vida eterna que tú crees que Cristo te otorgó? ¿Hay algo en tu vida que te hace como que marcar cierta diferencia? ¿Te hace creer que quizás por lo que tienes ya eres mejor que otros? ¿Crees que porque tenemos un matrimonio, y hablo en primera persona, eso me hace a mí creer que mi matrimonio es más sólido que aquellos que todavía no tienen a su familia aquí? ¿Crees que porque tus hijos no son los jóvenes que andan en la calle drogados, te hace mejor padre? ¿Piensas que por no vender tu cuerpo para alimentar a tus hijos, eso te hace mejor mujer? Hombre, escúchame. ¿Crees que por tener lo que tienes, el salario que tienes, la vida que tienes, te hace mejor hombre de aquellos que todavía no han podido conseguir un trabajo? Ojo, si eso pasa en tu vida, pido que te arrepientas. No has entendido el evangelio. El evangelio nos provee la solución, al punto que no debemos crear estereotipos ni separación en las personas. Recordemos esto, amada IFG: Dios no hace acepción de personas. Y en la medida que nosotros estemos compartiendo el evangelio en nuestra ciudad de Guayaquil, seamos intencionales en derribar esos estereotipos. Si Dios te da la oportunidad de predicarle
a tu compañero en el trabajo, no le preguntes dónde vive, no le preguntes nada de su pasado, háblale de Cristo. Así que para derribar los estereotipos, quiero darte 3 aplicaciones. Número 1, ser obediente al mandato de predicar el evangelio a toda persona sin distinción. Número 2, debes usar la verdad del evangelio como único instrumento. Y número 3, debes estar acompañado de otros que estén dispuestos a no crear estereotipos que afeen la belleza del evangelio.